Hola, soy Daniel Pose y esto es Dep Comunicación. Quiero invitarlos a asistir a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de este canal donde entrevistaremos ni más ni menos que al escritor Mario Pelocha Hernández. Hemos logrado, de alguna manera, acortar las distancias. Bueno, algo que nos permite la tecnología, porque a través de Zoom logramos que nos otorgue una entrevista, donde habló de su nuevo libro, mejor dicho, un libro que ya lanzó en el 2021, que por estas cuestiones todavía se sigue difundiendo y se sigue vendiendo, una obra increíble, La Dama Pálida. Él nos habla un poco de este libro en esta entrevista y nos cuenta también qué es lo que está haciendo. Disfruten, sigan con nosotros. Y aquí estamos en Dep Comunicación y quien les habla Daniel Pose. Vamos a presentar en este capítulo, vamos a tener una charla muy profunda con un escritor español que se llama ni más ni menos, que ya lo tuvimos, que es un amigo de la casa, Mario Pelocha Hernández, quien nos va a comentar un poco sobre su libro La Dama Pálida y sobre todo el proceso que significó, porque bueno, hemos estado un poco ausentes y queremos saber un poco más de él, de su obra, de su trabajo y de su peregrinar. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de volver a hablar contigo. Bueno, hablemos un poco de qué significa esta obra para vos. Sabemos que ya tiene un tiempo, porque bueno, yo tuve el placer de recibirla dedicada de España, pero como bueno, Dep inicia este ciclo y me gustaría que charlemos un poco cómo fue el proceso creativo y cómo se te ocurrió esta idea de escribir esta novela. Sí, bueno, pues La Dama Pálida, que es una revisión de la vida de Elsebeth Báthory, de la conocida como Condesa Sangrienta, ¿no? De una noble húngara del siglo XVI que pasó a la historia porque cometió asesinatos de distintas doncellas. Es una historia que se había contado muchas veces, que yo conocía y que pensé que jamás me pondría, o que se había contado todo o casi todo de ella. Sin embargo, un día descubrí un dato que me resultó anecdótico, ¿no? Que fue conocer que ella, yo sabía que ella había pasado como condena por los asesinatos que cometió. Ella fue condenada a vivir emparedada en su habitación. No la pudieron condenar a muerte por el temor que la casa noble a la que ella pertenecía pues, se pudiera rebelar contra el rey. Entonces, yo sabía ese dato. Ella vivió emparedada sus últimos años de vida, y esto no es hacer spoiler, como digo yo, esto es historia. Fue condenada a eso, a vivir emparedada entre esos cuatro muros de su habitación. Lo que supe, de nuevo, fue que ella conservó la cordura por lo menos, la coherencia, como quiero decir. La cordura igual era algo alejado de ella, pero sí la coherencia, porque después de pasados 4 años en unas condiciones límite, en la más completa oscuridad, con muchísimo frío, con penurias, porque la comida le llegaba de una manera muy intermitente, ella pidió folio y pidió una pluma y cambió el testamento pidiendo que le devolvieran a sus hijos pues, parte de lo que la corona le había requisado en la condena. Y ese testamento está escrito con una letra pulcra, con unos pensamientos perfectamente hilvanados. Entonces yo me pregunté como escritor cómo una mujer que había cometido los asesinatos que cometió pudo conservar esa coherencia. Es decir, teniendo ese bagaje, esa vida en la oscuridad, con la compañía de sus recuerdos, de esos recuerdos tan luctuosos. Y eso fue lo que me hizo el intentar atreverme a contar su historia desde su voz, en primera persona, que es algo que no había leído yo en la literatura acerca de ella. Y ese fue el reto, el que me impuse, encontrar su voz. Y es un reto que fue lo más difícil de hacer en la novela, encontrar una voz que a mí me pareciera la suya, que dejara de ser la mía para pertenecerle a ella, a Érsebe. Y ahí comenzó el reto y el desafío. Y en este proceso, digamos, de escritura y reescritura, ¿no? Buscando, Sí, porque nunca, digamos, los escritores nunca tienen exactamente la expresión exacta de lo que quieren decir, siempre uno trata de asemejarse, pero a veces transmitir lo que uno desea y piensa en la palabra escrita es un abismo. Pero en ese proceso, claro. vos, la voz de ella, esa voz que encontraste, ¿te dejó contradicciones? Es muy complicado. Yo siempre lo digo, fue asomarme al abismo. Fue encontrar un personaje tremendamente fascinante desde la polaridad de una persona con una crueldad terrible y con una mente fragmentada.
Sin embargo, como no por eso, o quizá por eso, no resultaba eso de dejar de ser fascinante para mí. Eh, en la novela fue sencillo encontrar, fue sencillo documentarme, fue sencillo, aunque laborioso, encontrar todos los pasajes históricos, toda la imagen que quería dar de la Europa de ese siglo, toda la parte política que hay, pero sin embargo su voz fue muy complicada. Pero sin embargo, cuando la encontré, cuando a mí me convenció como autor, me costó soltarla luego, desasirme de ella en cierta manera, ¿no? Porque era eso, era atrayente, era como un canto de sirena, no sé, es difícil de explicar. Y tuve que luchar por hacer que la voz de ella no sobresaliera demasiado en la novela. La novela está escrita en esa primera voz de ella y en tercera persona en la voz de personajes que fueron muy importantes en su vida. Entonces yo quería que tuvieran un peso parecido, sabiendo que la voz de ella es muy potente, ¿no? Y me costó a mí mismo el decir, hasta aquí Mario, su voz es suficiente. Vamos a dejar que otros personajes también escriban sobre ella o hablen sobre ella y que el conjunto sea el que el lector haga pues eso, perciba el conjunto de lo que era ella. Pero como digo, fascinante, atrayente, muy complejo, desde luego, no me había, nunca, tampoco había escrito nunca sobre un personaje que existió de verdad. Eso también ha sido un cambio en mi registro y también supuso un reto muy grande, claro. ¿Cómo fue la repercusión de la novela, digamos, en el público, ¿no? Más allá de que, bueno, sabemos que ha sido exitosa y todo lo demás, pero digamos, ¿cuáles son los comentarios o las críticas que un poco que nos pasa, ¿no? A veces los escritores que escuchamos al otro, que cuando lee el texto nuestro tiene una mirada o entiende cosas que nosotros ni pensamos. Sí, totalmente. Pues en esta novela me han llegado muchas opiniones. A ver, es una novela gótica clásica, o sea, yo tiro del acervo de la influencia clásica de Bram Stoker y de Percy Shelley y de esos autores clásicos que a mí me han llegado mucho. Entonces, hay una prosa poética también clásica, también arraigada a esa época y a ese tipo de novela. Entonces muchos me han dicho que les ha chocado enfrentarse a ese personaje tan sanguinario, aunque ya digo, yo la parte sanguinaria he querido dejarla un poquito al lado y centrarme más en el personaje, en la psique. Y ya digo, pero enfrentarse el lector a ese personaje y a la vez encontrarse ese lenguaje, no deja de ser prosa poética, que ha intentado y que, por lo que me han comentado los lectores, he conseguido y les ha sorprendido el describir esas situaciones luctuosas o complejas desde la belleza, a la que yo debo también como escritora a Alejandra Pizarnik mucho también de ese estilo, ¿no? De su propia Condesa Sangrienta, ¿no? Y eso es lo que más ha sorprendido quizá, ese lenguaje, esa belleza, iluminando rincones tan oscuros de la historia, ¿no? Claro, cuando uno la lee, uno observa y analiza el lenguaje y se da cuenta que esa oscuridad es brillante, ¿no? De pronto, Sí. ahora, el después, hablemos del momento después que la terminaste, que dijiste hasta aquí llegó, porque bueno, a veces nos cuesta cerrar los finales. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo quedaste después de ese proceso tan intenso de escribir esta novela? ¿Qué pasó con vos, con tu voz, con tu interior? Pues, como digo, fue difícil soltarla, te quedas, creo que, por un lado, muy satisfecho de la novela. Creo, yo cuando acabé dije, igual que en otras novelas tienes más dudas acerca de la repercusión que puede tener, del lector que puede llegar por los géneros, yo sabía que esta novela, aun no siendo una novela quizá actual o de los temas más actuales que se llevan, para mí era una novela que me había dejado bastante satisfecho, porque también fue complejo a la hora de ordenar los capítulos, quizá esa secuenciación. Pero en contra de algunos lectores que me han comentado que se les ha hecho corta, lo cual yo lo tomo como un halago, o sea, entiendo que si se les ha hecho corta es porque les ha atraído, les ha gustado, yo creo que está en su justa medida. Es decir, por un lado, pude echar de menos durante un tiempo su voz, por otro lado, había cerrado un capítulo. O sea, quedé satisfecho, lo cual no es fácil y no es algo que a mí me suceda habitualmente con mi obra. Así que en ese aspecto quedé satisfecho. Sí que esa voz me hablaba, es como si a veces en sueños sentía que esa voz me... Pero bueno, supongo que es algo también normal y consuetudinario a nuestro trabajo. Cuando, bueno, soy uno de los lectores que sintió que era corta y que me dejaste con ganas de más, pero entiendo que así debe ser, ¿no? Porque si satisfaces al lector, quizás no te vuelve a leer, digamos. Entonces es importante que siempre queden Sí, con ganas de más. Ahora, claro. en este recorrido que vas haciendo con la obra, porque sos un escritor que se pone la obra al hombro y sale con la obra, la Ujú. acompaña,
en diferentes lugares, presentaciones, librerías y en diferentes espacios. Ese acompañamiento, cada vez que la tenés que presentar, ¿la revivís de nuevo o realmente ya lograste soltarla? Pues esto no lo he comentado, la revivo generalmente en voces femeninas. He tenido la suerte de tener a conocidas y amigas que han querido leer algún fragmento y te digo sinceramente, la primera vez que lo leyó una narradora oral de origen chileno que está afincada en España, que se llama Carmen Ibarlucea, que es un amor de mujer y que narra y lee de una manera especial, leyó el primer capítulo, la primera parte del primer capítulo de la novela de Ersebet, cuando ella está con su letanía, y casi se me saltan las lágrimas. O sea, fue un sentimiento tremendo. Y me ha pasado generalmente porque yo creo que es necesario que sean mujeres las que lean por su voz, las que lean partes de ella. Y a mí me ha sorprendido y me ha emocionado mucho, mucho. Bueno, ahora sí te queremos pedir si los podés leer un párrafo, quizás el párrafo que vos consideres más esencial que te ha atravesado en este proceso de escribir esta obra. Aquí. Es el principio del capítulo 5, Galería de Ecos y Espejos, y que empieza precisamente con una cita de Alejandra Pizarnik, de su libro La Condesa Sangrienta, que dice: porque nadie tiene más sed de sangre que las criaturas que habitan los fríos espejos. Y pongo al lector un poco en motivación, ¿no? Elizabeth Bathory construyó un espejo en base a las premoniciones y las instrucciones que le llegaron en un sueño. Esto es cierto. Y en ese espejo, era un espejo de pie, con unos asideros para ella poder apoyar los brazos. Ella pasaba horas y horas y horas contemplando. Digo contemplando y no contemplándose porque yo no sé lo que veía, pero sí que lo he intentado imaginar. Y entiendo que una persona que pasa muchas horas en el espejo tiende a perderse o a sumergirse en cierta manera. Y esa es la manera en la que yo imagino, o esta es la manera en la que yo imagino que él se veía, o lo que sentía, ¿no? Estoy apoyada frente al espejo. Estoy apoyada en el espejo. Aquí siempre está oscuro, por lo que no hay nada en él, salvo oscuridad. Y no está nada, solo yo. De pronto, un rayo de luz lunar incide sobre el lago de color de luto. El reflejo lechoso del vientre de un pez rompe la superficie, adquiere la forma de un rostro femenino que reconozco, y entonces el lago se vuelve mar, un mar helado que no tiene fondo. Siento que esa es la profundidad geológica del pasado, del tiempo, de la muerte. Es el vacío absoluto sosteniéndose a sí mismo. Es la luz contemplándose a sí misma. Y esa brillante sombra de mí que me observa, esos ojos oscuros que son míos y a la vez no lo son, jalan de mí a través del hielo de ese invierno siempre alzado. El pez tira del pescador hacia el agujero. Rompo la superficie y el frío golpea todo mi cuerpo. Boqueo y el agua helada se infiltra en mis pulmones y en mis sueños. Bueno, esto es un fragmentito ya digo, me encantó poder imaginar, no sé, lo que ella podía ver, lo que ella podía sentir. Es todo, como digo, es esa licencia que nosotros que tenemos los escritores y en la cual coges un personaje histórico y todo lo que hay sobre él de crónica y documentación es cierto, pero nada de lo que podía pensar lo es. Entonces, en ese mundo ficticio es donde nos movemos o donde yo me muevo y a, juego a ser ella. Iba a decir a ser ella, es lo que juego e intento ser ella, ¿no? Bueno, la verdad que el párrafo es pura prosa poética, ¿no? Y esto es fantástico, que es, digamos, un logro que tiene este libro. Bueno, ahora, digamos, pensando hacia el futuro, ¿hay algo nuevo? Porque, bueno, vamos a recomendar a La Dama Pálida a todos los lectores de Argentina y de otros lugares. Recomendamos un libro extraordinario. Te pedimos que lo que muestres la tapa ahí, Lo ¿no? tengo por aquí. Ahí Aquí está. está. Lo recomendamos, es un libro excelente de Mario Pelocho Hernández, lo pueden comprar en las diferentes distribuidoras digitales. Pero ahora hablemos, ¿estás en algún nuevo proyecto? Pues tengo un libro terminado. Terminado para lo que es un escritor, es decir, está en el cajón y a la vez no lo está. Dirás, qué complicado eres, qué enrevesado. Durante el confinamiento me puse a escribir, pero a la vez me notaba muy, muy agarrotado.
Entonces llegó a mis manos un libro gallego traducido al castellano que se llama Dicen, que estaba escrito en pequeños párrafos con un título, en una especie de continuo, con pequeños espacios. Y en ese momento, te digo, en el confinamiento no me veía con las fuerzas suficientes como para hacer un libro habitual, un libro con sus capítulos seguidos, largos y tal. Y esa manera de escribir pequeñita me pareció atrayente, me pareció que era capaz en aquel momento de hacerla así. Y luego tenía una idea, una buena idea, creo que tengo una idea. Creo que lo más importante para un libro es una idea, que la idea que tenga sea, no sé, que prenda, que tenga fuerza. Y creo que tengo una buena idea, una novela desde la voz de una niña, la relación con su padre, un padre que intenta ir por distintos lugares del mundo tocando melodías y armonizando ese lugar, reparando ese lugar. Y esa novela la acabé con mucho trabajo, me costó muchísimo, sobre todo la parte media y final me costó la vida. Está en manos de un editor de una editorial relativamente importante aquí en España, a la que he llegado a través de otro amigo escritor que leyó La Dama Pálida precisamente y le gustó y me puso en contacto con su editora. Y está participando en un concurso literario. Sin embargo, esa novela, igual que yo La Dama Pálida cuando la acabé dije, creo que es una novela completa, que está, esa novela a mí todavía me causa muchos quebraderos de cabeza. Siento como que no está completa, pero bueno, es una idea mía. Igual me la quitan de la cabeza. Así que de momento ha pasado, ya digo, por lectores beta y estoy esperando, como te comento, la opinión de esta editora, a ver qué me dice. Sé que tengo la idea, pero no sé, la sensación de que no está ensamblado en condiciones es lo que me... Pero bueno, puede ser una idea equivocada, no lo sé. Bueno, sí, la verdad que nos pasa. Lo interesante es que como el confinamiento a diferentes artistas los ha marcado y los ha llevado a producir desde diferentes lugares un poco para anclarse en la cordura, ¿no? Porque el Sí. confinamiento tenía esta cosa, estos rasgos de posible enajenación. Bueno, yo te agradezco profundamente esta charla, este encuentro que nos ha dado este tiempo. Seguramente nos volveremos a encontrar para volver a hablar de esta novela, o quizás, ¿por qué no?, de un viaje posible tuyo, cruzar el charco y venir a Buenos Aires, Argentina, porque la verdad que hay gente que te lee en Argentina y están muy interesados en que vengas acá, que conozcas un poco de la Pampa Infinita, y obviamente te agradecemos por tu talento, por tus ganas, por tu tiempo y sobre todo por tu simpleza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, bueno, por confiar en mí, por darme este tiempo y bueno, y por esta amistad. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Facebook e Instagram. Te invito también a que nos sigas en nuestro podcast con contenidos exclusivos todas las semanas. Todos los links están disponibles en la descripción de este video. Muchas gracias por estar y ser parte.